Mm, Yo pienso que debemos de cambiar nuestro estilo de alimentación. Estamos acostumbrados a comer mucho carbohidrato. She thinks that we need to change our ways of eating because we are used to eat too much carbohydrates. Necesitamos incorporar más cosas frescas, como dice Oscar, que tengan alma, que comida, verduras frescas, orgánicas, y cambiar, tratar de cambiar. Es difícil. Yeah. We need to incorporate to our diet more natural food, like fruits, like as Oscar says, food that have soul. She knows that it's difficult, Yeah. but we have to do it. Y especialmente por Oscar y todos nosotros estamos acostumbrados el breakfast, el desayuno, comer pan, comer carbohidratos, pan, está en nuestra cultura, ¿no? Y ahora con Oscar, en vez de pan, le preparo zucchini, que él se queda, tienes que comer, vamos a cambiar poco a poco. She says that she knows that in our breakfast, the culture is we have to eat bread. And every day was bread in the morning. But now that she's trying to live more natural, she changed the bread for zucchini. And he's trying to give Oscar the zucchini, but Oscar is in shock. He's eating zucchini, but she says, now you have to eat. Vegetales con proteína. Yeah, vegetables that have proteins. And she mentioned that too much carb is not good. Yes, demasiado carbohidrato no es bueno. No es. Muchos van a decir, son los alimentos que nos ha dado Dios. Papa, camote, todos los carbohidratos. Many people will say that these are the food that God gave us. Potato, sweet potato, yuca, bananas. Yeah. Pero la situación es que si comemos el pan de los primeros momentos de la época de Cristo, era un pan que tenía más fibra, no tenía tanto otros elementos como el gluten. No tenía mucho gluten. El gluten ¿no? Entonces, conforme ha ido pasando, el hombre lo ha ido adaptando a sus necesidades de negocio. Porque si yo hago pan, tengo que tener más gluten. Más gluten me va a dar más panes. Menos gluten voy a tener menos panes. Esa es la figura. Entonces, han modificado para que el trigo tenga más gluten. Es más business, más negocio. So, we talk that God gave us the food. But if we compare our times with those times where Jesus was there, the bread that they used to eat, it was a natural bread. At that time, they didn't have too many stuff, too many chemicals. It was just a more primitive bread that was much more healthier. But later, the human, because of busyness, to make more money, they start adding other stuff to the bread, like the gluten. So, because if they put more gluten, they're going to have more bread. Less gluten, less bread. And they want to make more money, so they start putting more gluten. More gluten. Das esa modificación que hace de que al final el gluten resulta ser dañino ya. Hay gente que sufre de celíacos. Intolerancia. Entonces, pasa eso indirectamente, no sabemos qué efecto nos está haciendo ahorita el pan por la cantidad de gluten que ingerimos. El cuerpo lo elimina, pero ya tenemos algo, una carga, ¿no? Muchos hablan de que es como una toxina ya.
al cuerpo. No es, está fuera de los niveles, ¿no? Que el cuerpo puede soportar. Nos hemos adaptado, pero estamos siempre en el borde, ¿no? De que nos cause problemas. Sí. Yeah. So what we mainly eat is gluten. Many people start suffering now for the intolerance of this intolerance to the gluten, and they are getting sick. So we can eat bread, but our body can hold it, but it has a limit. We cannot be holding it, and our body holding it, digest it, but there should be a limit for that. Yeah. No, esa es la figura. Entonces, en nuestra época es un poco difícil hacer un trigo que no tenga tanto gluten. Ya está modificado por años, por distintas maneras. No necesariamente genéticamente, pero el tratamiento que se le da, se ha seleccionado las variedades que tienen más gluten porque es el que va a dar más panes. Otro ejemplo similar, ¿no? El maíz fue modificado para que produzca más carbohidratos. Entonces, ¿por qué? Porque de ahí van a sacar la high fructosa, van a sacar los jarabes, transformar violentamente la glucosa en fructosa. No sé si estoy confundiendo más a la gente, pero siempre hay una modificación, hay algo de que se está haciendo en beneficio de una mejor forma de vender, de sacar el producto, no de la salud. O sea, se piensa en función, ¿qué puedo ganar? No en qué le estamos haciendo esa modificación, estamos haciendo mal a muchas personas, a mucha gente, ¿no? A la humanidad. Hay muchas cosas que están llevadas bajo ese rumbo, ¿no? Entonces, lo único que nos queda es mesurarnos, comer poco o comer demasiado. So the only thing that we have to do for the moment is control ourselves to eat. Don't eat too much. Don't eat too much. Describe the food. Yeah. And we have choice which food we pick from the shelf in the supermarket. We We have a choice, but We have it's choice. very difficult. Yes. Y ahora For tenemos la opción de seleccionar cuál comida vamos a comprar Claro. O vamos a preparar también, ¿no? o prepare. Porque a veces por tradición, yo vengo de tal sitio y comemos mucha papa Mucha tortilla. o mucha tortilla. Los de Mexican people. ¿No? And Peruvian, a lot of potatoes. O en la selva se come En la bastante selva, yuca. plátano, yuca. En la Entonces selva. hay que pensar eso, ¿no? De que hay ciertos niveles de que nosotros podemos aprovechar y no enfermarnos, porque el exceso de carbohidratos también nos da problemas. Sí. Y we have to have in consideration también that many people come from several backgrounds. Some people, for example, Mexicans, they eat a lot of tortilla. Peruvians eat a lot of potato and rice. Or people from the jungle in Peru, Plátano, Brazil, yuca. Brazil, they eat plátano, bananas, plantains, they eat plantain. yuca. So we can eat them, but we have to measure ourselves. We cannot start just eating a lot because our body has a limit. And if we pass that limit, is when we start getting sick. Una cosa muy típica, ¿no? Nos han creado de tal manera de que hay como 3 grupos de microorganismos que nos ayudan a digerir los alimentos. Pero cuando hay excesos, hay otro microorganismo, la famosa cándida, que es la que se encarga de comer todos los excesos. ¿La cándida es buena o mala? Es en su nivel. En su Bueno. nivel. O sea, es bueno porque te ayuda a digerir lo que tu cuerpo no puede. O sea, hay un límite. Hay un límite que el cuerpo lo puede absorber. Pero lo demás, si se queda problemas. Entonces la cándida está para eso, para solucionar ese problema. Pero si le seguimos comiendo esos excesos, se va a producir más cándida y ahí vienen enfermedades.
So we have 3 types of microorganisms in our body, and all of them. All of them have help to digest the food. But when we have this excess, there is one type of microorganism called Candida, and that microorganism is in charge of eating all the excess of food. But the problem is, if we are continue eating, so that means our body start making more of that microorganism. And when we have too much of that microorganism, the Candida, is when we start getting sick. Sick. Exactly. Yeah, that's the Yeah. situation. Todos los excesos, parece que no sabemos medirlos, ¿no? Bueno, me gusta la papa, me gusta el arroz, es como en Me exceso. gusta I Entonces, like potatoes, I like porque- rice. el panettone. Panettone. No. Ayuca, panettone, breakfast, lunch and dinner. And dessert But is only on holidays. Only Only holidays, holidays. only No last more. holiday. Yeah. So that takes me to a question, Yeah. una pregunta. sí, So what is the importance of probiotics? Oh, ¿Cuál es la yeah. importancia de probióticos? bueno, los probióticos son importantes porque tomamos licor, comemos demasiada comida, entonces los microorganismos que sí nos ayudan a digerir los otros productos, otros alimentos, como no tienen que comer, mueren y producen más cándida. Entonces tú tomas probióticos para tratar de equilibrar ese desbalance que hay de los probióticos que nos ayudan a digerir, de los microorganismos que nos ayudan a digerir, para que podamos tener una salud aceptable, ¿no? Cuando se ingiere licor, por ejemplo, se mata bastante microorganismos. Bueno. Bueno, So when we ingest like alcohol, for example, we kill a lot of the good microorganisms, the microorganisms that help us to digest the food. So those one they died, more candida start coming. So the way when we take those probiotics, the probiotics will help to recover those good microorganisms that is going to help in the digestion. y, igual sucede cuando tomas antibióticos. Los primeros que matan la flora bacteriana. Sí. Ellos son los que destruyen la flora. The same happens when we consume antibiotics. Antibiotics, when we consume, the first thing that they eat is all the good microorganisms in the stomach. And that's why we need to take the probiotics to Probiotics. recover them. O alimentos que haben probiotics. For example, Example. Does it contain the cheese? No. cheese, right? Too much no, cheese. Not too much cheese, no not so too much. Right? Sí. I know, because No. it's from. Lo bueno He de- like too much cheese. lo bueno del cheese es I'm que- reading about the cheeses. sí, lo bueno del cheese es que el proceso hace de que la lactosa y la glucosa camuflada que está ahí, ellos se lo comen. Ellos- Lo que ayuda. ¿Puedo repetir esa parte? sí, no, o sea, lo que ayuda es que cuando hacen queso, Yeah. la glucosa y la La galactosa Ajá. es consumida por estos microorganismos que fermentan el queso. Sí. Entonces, más bien es saludable el queso, no la leche. Yeah, but no en exceso. You need to eat a cheese, but not too much. This is a Gruyere, this is a different, and it's a different kind, but too much is not. So el queso, el hacer el queso es una fermentación, to make cheese is a fermentation. But in this fermentation, what is fermented is the glucose and the galactose that is eaten by these microorganisms. And actually, it's a good probiotic, right? Yeah, It's a good probiotic, but not in excess. yeah. As always. Also, And it's much better than the milk. yeah, no, the meal no. Meal is no
alimento para nosotros. You what? Para animalitos, para la vaca, para You el what? cerdo. The para el- milk, the cow milk. Cow milk, La, cow milk. the milk, Cow. the milk is, especially cow milk, is not a good food for us. Yeah. For the people who has asthma and the skin disease, it's famous. The cow milk is not good, but sheep milk and goat milk is much better Yeah, they to the people who has problem with the asthma and the skin disease. So, leche de vaca no es buena para la gente que tiene asma y problemas a la piel, pero es mejor la leche de cabra. So even if it's a good food, too much is not good. If es buena comida, también comer mucho en exceso no es bueno. Even too much is good is only love, Lo único que es bueno en exceso es el amor. el amor, yeah. right? You agree?